Este fanfic fue creado por mí, el ángel caído. Si te gusta, suscríbete y activa la campanita. Capítulo 61. Corrientes que deciden el trono. La guerra aún no comenzaba. Pero el mundo divino ya había tomado partido. Y, consecuencias políticas. El ataque contra Poseidón tuvo un efecto inmediato. No miedo. Cálculo. Panteones menores cerraron fronteras divinas. Alianzas antiguas se congelaron. Consejos que no se reunían desde hacía milenios volvieron a sentarse. El mensaje era claro. Si Poseidón responde así a una prueba, ¿qué hará cuando reclame el trono? Algunos dioses del mar de otros panteones renunciaron públicamente a su título. Otros juraron lealtad en secreto. Poseidón no los aceptó aún. La lealtad nacida del miedo se rompe rápido, pensó. La lealtad nacida del interés dura más. El océano empezó a escuchar rumores antes que los mensajeros. 2. Zeus mueve una pieza mayor. Zeus entendió algo que otros no. Poseidón ya no era impulsivo. Y Hades ya estaba acumulando ventaja silenciosa. Así que Zeus hizo lo que mejor sabía hacer. No atacó. Sedujo al poder. Liberó a uno de sus hijos más antiguos, sellado por peligroso, no por débil. Un dios del rayo y la ley, capaz de imponer contratos divinos irrompibles. No quiero guerra ahora, le dijo Zeus. Quiero control cuando empiece. El mensaje a los panteones fue sutil pero brutal. Zeus puede convertir alianzas en cadenas. Poseidón lo sintió. Está preparando el tablero, no el campo de batalla. Por primera vez, consideró algo peligroso. Atacar antes de estar listo. La locura aprobó la idea. Él no. 3. El plan silencioso de Hades. Mientras Zeus movía cielos y Poseidón mares. Hades reescribía la muerte. No conquistó. No amenazó. No se mostró. Creó dominios de tránsito entre inframundos. Refugios para almas de dioses caídos de otros panteones. No los resucitaré, dijo. Pero recordarles quién los traicionó, eso sí. Cada alma era información. Cada rencor, una futura arma. Hades no quería el trono primero. Quería que cuando alguien se sentara en él, dependiera del inframundo. Que ganen, susurró. Yo me aseguraré de que no puedan gobernar solos. 4. El equilibrio se rompe. Poseidón entendió la verdad incómoda. Zeus busca control. Hades busca dependencia. Él busca dominio. 3 caminos. Un solo trono. El océano rugió suavemente. 5000 años, murmuró Poseidón. Demasiado tiempo para esperar. El tridente vibró. No por orden. Por anticipación. La guerra aún no había comenzado. Pero el primer error ya estaba en camino. Capítulo 62. El trono se decide con sangre. El cielo del dominio griego se partió en dos. Nubes negras y relámpagos eternos cubrían el firmamento mientras el mar, muy por debajo, rugía como una bestia encadenada. No había espectadores inútiles. Solo dioses antiguos, heridos, tensos, conscientes de una verdad absoluta. Hoy se decidiría el líder del panteón. Poseidón avanzó primero. Su tridente vibraba como si reconociera la sangre divina en el aire. El océano respondió incluso a kilómetros de distancia, levantando columnas de agua que atravesaban el cielo como lanzas. Su aura era inestable, peligrosa. La locura latía bajo su piel, empujándolo a atacar sin medir consecuencias. Zeus sonrió. No un gesto amable, sino arrogante. El rayo en su mano chisporroteó, devorando el espacio a su alrededor. Siempre fuiste impulsivo, dijo. Por eso nunca fuiste digno del trono. El primer choque fue brutal.
El rayo descendió como un juicio divino, pero Poseidón no retrocedió. Giró el tridente y partió el relámpago, dispersando la energía en una explosión que hizo temblar el plano entero. La onda lanzó a decenas de dioses menores contra el suelo. Hades atacó en ese instante. No avisó. No habló. El inframundo se abrió bajo los pies de Poseidón y cadenas negras emergieron, rodeándole brazos y torso. La muerte misma intentó reclamarlo. Poseidón rugió. El mar respondió. Una presión abismal explotó desde su cuerpo, aplastando las cadenas y forzando a Hades a retroceder varios metros. Aún así, el daño estaba hecho. Sangre divina cayó al vacío. Poseidón sonrió. Bien, murmuró. Así debe ser. Se lanzó contra Hades. El combate se volvió salvaje. Tridente contra guadaña infernal, agua contra sombras, fuerza pura contra control absoluto. Hades logró herirlo en el costado, pero Poseidón respondió atravesándole el hombro, dejando al dios del inframundo sangrando por primera vez en milenios. Zeus no esperó. Descendió como un tirano. Su rayo golpeó la espalda de Poseidón, quemando carne divina y lanzándolo contra una montaña flotante que se desintegró al impacto. Durante un segundo, el silencio reinó. Luego el océano gritó. Poseidón se levantó entre ruinas, su aura desbordada. La locura crecía, empujándolo a cruzar límites. Su poder aumentó, pero su control disminuyó. Atacó sin pensar. Eso fue el error. Zeus lo recibió de frente, descargando toda su autoridad en un único rayo que atravesó el pecho de Poseidón. El impacto fue tan fuerte que el cielo se rasgó. Poseidón cayó de rodillas. Los dioses contuvieron el aliento. Hades avanzó, levantando su arma para dar el golpe final. Pero Poseidón no murió. Rió. Una risa rota, peligrosa. ¿Creíste que sería tan simple? El tridente tocó el suelo. El mar despertó. Una marea imposible surgió del vacío mismo, arrastrando a Zeus y Hades, aplastándolos con la presión de un océano ancestral. Zeus fue lanzado contra el firmamento, Hades quedó enterrado bajo capas de agua oscura y sal. Poseidón se levantó, sangrando, temblando, pero de pie. No ganó con elegancia. No ganó con estrategia. Ganó porque se negó a caer. El combate terminó sin muerte. Pero el mensaje fue claro. Zeus estaba herido. Hades, debilitado. Poseidón, inestable, pero aterrador. El panteón comprendió la verdad. Símbolo de peligro, ninguno había ganado por completo. Símbolo de peligro, pero Poseidón era el más peligroso. Y eso, en una guerra de dioses, era suficiente para cambiar el mundo. El trono aún no estaba ocupado. Pero desde ese día, todos supieron algo. Cuando la guerra final llegue, el océano reclamará su derecho. Capítulo 63. El dios que no retrocede. El campo de batalla aún no se había disipado. El cielo seguía roto, el mar rugía en planos lejanos y los dioses observaban en silencio. Nadie celebró. Nadie habló. El combate del trono había terminado sin un vencedor absoluto, pero el equilibrio ya no existía. Poseidón avanzó. Cada paso dejaba grietas en el suelo divino. Su cuerpo estaba herido, la sangre caía lentamente, pero su presencia era más pesada que antes. No era dominio. No era autoridad. Era amenaza. Zeus se incorporó con dificultad. Su rayo seguía en su mano, pero ya no brillaba con arrogancia, sino con cautela. Por primera vez, Zeus entendió algo que siempre había rechazado. Poseidón podía matarlo, si se equivocaba una sola vez. Esto no ha terminado, dijo Zeus, con voz firme, pero sin burla. Poseidón no respondió de inmediato. Miró a los dioses reunidos. Menores,
mayores, antiguos. Algunos temblaban. Otros ocultaban ambición. Todos pensaban lo mismo: si vuelve a atacar, esto se convertirá en una masacre. Nunca dije que hubiera terminado, respondió al fin. Solo que no retrocederé. Hades emergió del abismo. Su armadura estaba agrietada, su energía fluctuaba. No estaba derrotado, pero sabía la verdad: forzar otro enfrentamiento ahora podría costarle la existencia. Si continuamos, el panteón se romperá, dijo Hades. Y otros panteones lo sabrán. Poseidón sonrió, ladeando el tridente. Que lo sepan. Esa frase fue suficiente para que varios dioses retrocedieran instintivamente. Zeus apretó los dientes. ¿Quieres una guerra total? Quiero un mundo que me tema, respondió Poseidón. Y un panteón que no dude. Silencio. Entonces ocurrió. Uno de los dioses menores, impulsado por miedo o ambición, atacó. Un rayo secundario, rápido, directo al flanco de Poseidón. Fue un error. Poseidón ni siquiera se giró. El agua surgió desde la nada y trituró al dios en un instante. Su divinidad se dispersó como polvo en el aire. No hubo gritos largos. No hubo drama. Solo un mensaje brutal. El próximo, dijo Poseidón, no será un error. Nadie más se movió. Zeus y Hades intercambiaron miradas. No de hermandad. De cálculo. Ambos entendieron que Poseidón estaba cruzando un punto sin retorno y que detenerlo ahora costaría demasiado. Habrá un periodo de preparación, declaró Zeus. 2000 años. Luego, el trono se decidirá de forma definitiva. Poseidón asintió. Bien. 2000 años para afilar colmillos. Se dio la vuelta. El océano se abrió ante él como un camino. Mientras desaparecía, su locura se agitó bajo la superficie. No controlada. No dominada. Solo contenida. Hades habló en voz baja. Si no lo detenemos, se convertirá en algo peor que un rey. Zeus cerró el puño. Entonces no debemos fallar cuando llegue el momento. Muy lejos de allí, Poseidón sonrió. Porque él ya sabía la verdad. En 2000 años, no buscaría el trono. Haría que el trono no pudiera existir sin él. Capítulo 64. La marea que comienza. El acuerdo estaba sellado. 2000 años de preparación. Ningún ataque directo por el trono, en apariencia. Pero los dioses antiguos sabían la verdad: la guerra ya había empezado, solo que en silencio. Poseidón descendió a las profundidades. No a un reino cómodo ni a un trono dorado. Eligió el abismo más antiguo del mar, donde la presión destruía incluso a dioses menores. Allí, el océano no obedecía a nadie, excepto a él. Clavó el tridente. El mar tembló. No era entrenamiento elegante. Era brutal. Poseidón se sumergió en corrientes que desgarraban su cuerpo, dejó que la presión aplastara huesos divinos, que la locura se agitara sin freno. Cada error dolía. Cada descuido lo acercaba a la muerte. Y aún así, no se detenía. En la superficie, Zeus se movía. Convocó tormentas eternas, cazó bestias primordiales del cielo y reclamó antiguos santuarios olvidados. No para proteger. Para armarse. Cada rayo que dominaba era un paso más para no quedar atrás. Hades, en cambio, descendió más profundo que nunca. El inframundo se expandió. Pactó con entidades que ni siquiera eran dioses completos, pagando con fragmentos de su propia esencia. No buscaba fuerza inmediata. Buscaba inevitabilidad. Pero el primer movimiento real vino del océano. Un dios menor del mar, antiguo, orgulloso, desafió a Poseidón, negándose a someterse. Creía que el acuerdo lo protegía. Poseidón apareció frente a él, y no habló. El combate duró segundos.
El tridente atravesó su núcleo divino y el mar devoró su existencia. Poseidón absorbió su divinidad de forma incompleta. El poder era inestable, violento, difícil de controlar, pero real. La locura aumentó. Por primera vez, Poseidón no notó. Su mente se volvió más rápida, más agresiva, pero menos precisa. Un pensamiento intrusivo le susurró que podía conquistar todo ya. Apretó los dientes. No, todavía no. Contenerse fue más difícil que luchar. En el Olimpo, Zeus sintió la muerte. Ha empezado a devorar a los suyos, dijo en voz baja. Hades asintió desde las sombras. Y mientras más poder gane, más difícil será detenerlo. Ambos comprendieron algo inquietante. Poseidón no estaba reuniendo aliados. Estaba eliminando competidores. En las profundidades, Poseidón se irguió entre corrientes colosales, cubierto de sangre divina, respirando con dificultad. El poder robado ardía dentro de él, rebelde, indómito. Sonrió. Que tiemblen, murmuró. La marea ya se está moviendo. Y esta vez, nadie podría fingir que no lo veía venir. Capítulo 65, el primer desafío. El océano no dio advertencia. Una grieta se abrió en el cielo sobre el mar profundo, desgarrando nubes y corrientes. No era un portal del panteón griego. Era otra voluntad entrando donde no había sido invitada. Poseidón alzó la mirada. Sintió el poder antes de verlo. Un dios descendió envuelto en llamas azules, su cuerpo cubierto de símbolos antiguos. No pertenecía al Olimpo. Su presencia era seca, hostil al mar. Poseidón, pronunció. Dios del océano griego. Has cruzado un límite. El mar rugió. No reconozco límites, respondió Poseidón. Dime tu nombre antes de morir. El dios sonrió. Soy Agni. Portavoz del panteón hindú. No atacó de inmediato. Fue su segundo error. Poseidón avanzó, el tridente girando. El mar se comprimió, formando una lanza colosal que descendió con fuerza abismal. Agni respondió cubriéndose en fuego divino, evaporando océanos enteros en segundos. El choque partió el cielo. Fuego y agua colisionaron con violencia absoluta. La presión lanzó ondas que se sintieron en múltiples planos. Agni atacó con una lluvia de llamas que atravesaban defensas divinas. Poseidón fue alcanzado. La carne divina ardió. El dolor fue real. Y lo disfrutó. La locura se agitó. Poseidón se lanzó al combate cuerpo a cuerpo. El tridente atravesó el fuego, golpeó el torso de Agni y lo lanzó al mar. Las llamas hirvieron el océano, creando explosiones constantes. Agni emergió furioso. Eres inestable, rugió. Ese poder te consumirá. Poseidón respondió con un golpe directo. El mar se cerró como una prisión. La presión aumentó miles de veces. Agni intentó liberarse, pero el agua no era natural. Era voluntad. El tridente atravesó su pecho. La divinidad ardiente explotó, liberándose de forma caótica. Poseidón absorbió una parte, y gritó. El fuego luchó dentro de él. Su aura se volvió salvaje. El control casi se perdió. Por un instante, Poseidón estuvo a punto de destruir el mar entero. Cayó de rodillas. Respiró. Controló. Agni cayó inerte, su existencia fragmentada, pero no completamente extinguida. Un mensaje claro había sido enviado. Poseidón se incorporó lentamente. Diles, murmuró, mirando al vacío. Que el océano no pide permiso. Muy lejos, en panteones antiguos, alarmas divinas se encendieron. El primer combate había ocurrido. Y no sería el último. Capítulo 66, cuando los dioses escuchan el golpe.
El eco del combate viajó más allá del océano. No fue un rumor. Fue una señal divina. En el Olimpo, Zeus sintió como el rayo temblaba en su mano. No por miedo, sino por reconocimiento. Ese choque no había sido entre iguales menores. Ha matado a un emisario, dijo, serio. Y no del nuestro. Hades emergió desde una grieta de sombras, su mirada más fría que nunca. No solo eso, respondió. Absorbió parte de su divinidad y sobrevivió. Silencio. Eso cambiaba todo. Entonces el acuerdo de los 2000 años, murmuró Zeus. Sigue en pie, lo interrumpió Hades. Pero ahora otros panteones sabrán que el trono griego no está vacío. Mientras tanto, en el océano profundo, Poseidón se mantenía de pie con dificultad. El fuego de Agni aún ardía dentro de él, rebelde, indómito. No lo dominaba. Cada vez que respiraba, sentía como la locura empujaba, exigiendo más sangre, más combates. Apretó el tridente con fuerza. Todavía no, se dijo. No voy a romperme ahora. Pero no estaba solo. El mar se agitó violentamente. Una segunda presencia descendió sin romper el cielo. Esta vez no era un emisario. Era un ejecutor. Un dios cubierto de armadura dorada, con un sol negro grabado en el pecho, apareció sobre las aguas hirvientes. Soy Ra-Horakhti, dijo. Juez del panteón egipcio. No hubo advertencia. No hubo palabras de cortesía. El sol cayó. Un rayo de luz absoluta descendió desde el firmamento, evaporando kilómetros de océano. Poseidón fue alcanzado de lleno. El impacto lo hundió hasta las fosas más profundas. El mar gritó. Poseidón emergió furioso, su aura completamente desatada. La locura tomó el control por segundos preciosos. Basta. El océano se alzó como un muro infinito. La presión colapsó el espacio mismo alrededor de Ra-Horakhti. El dios egipcio respondió invocando un sol condensado, lanzándolo directo al corazón del mar. La explosión fue apocalíptica. Ambos dioses fueron lanzados lejos, heridos. Poseidón se levantó primero, pero tambaleante. Ra-Horakhti lo observó con atención. Eres fuerte, admitió. Pero inestable. Si continúas así, otros vendrán. No emisarios. No jueces. Poseidón sonrió, con sangre cayendo de su mentón. Entonces que vengan. Ra-Horakhti retrocedió y desapareció, no derrotado, pero advertido. El mensaje ya estaba enviado a todos los panteones. Símbolo de peligro, el dios del océano no estaba esperando la guerra. Símbolo de peligro la estaba provocando. Muy lejos, Zeus cerró los ojos. Esto va más rápido de lo esperado. Hades asintió. Y si Poseidón pierde el control, no habrá trono que gobernar. Solo ruinas. En las profundidades, Poseidón cayó de rodillas. El poder acumulado lo desgarraba por dentro. Por primera vez desde su despertar, comprendió una verdad peligrosa. Si no dominaba su locura, moriría antes de sentarse en el trono. Pero incluso así, sonrió. Porque el mundo divino ya estaba mirando. Y el océano nunca retrocede. Capítulo 67. El abismo no perdona. El abismo no tenía fondo. No uno físico, al menos. Era un lugar donde el mar dejaba de ser agua y se convertía en voluntad pura, una extensión primitiva del mundo que existía antes de los dioses, antes de los nombres, antes de los tronos. Allí descendió Poseidón, solo, sin escolta, sin testigos. Cada metro hacia abajo era una agresión. La presión no solo aplastaba su cuerpo, aplastaba su existencia. El océano intentaba recordarle que incluso un dios podía ser reducido a nada si perdía el control por un segundo. Y el poder dentro de él rugía.
El fuego robado de Agni ardía como una estrella enferma en su núcleo divino, chocando contra su esencia marina. Agua contra fuego. Calma contra furia. Control contra locura. No había equilibrio, solo una guerra interna constante. Poseidón apretó el tridente con ambas manos. No aquí, no ahora, gruñó. El mar respondió como si lo desafiara. Corrientes inversas surgieron desde todas direcciones, golpeándolo, lanzándolo contra montañas submarinas que se quebraban con cada impacto. Su cuerpo divino se fracturó. Huesos regenerados se rompieron otra vez. Sangre azul y oscura se mezcló con el agua, iluminando la fosa como relámpagos silenciosos. No gritó. Gritar era rendirse. Se dejó caer hasta que el lecho abisal apareció, una extensión negra, viva, cubierta de runas antiguas grabadas por criaturas que jamás tuvieron nombre. Allí clavó el tridente. El impacto sacudió todo el abismo. Si este poder va a consumirme, dijo, respirando con dificultad, entonces lo hará de frente. Cerró los ojos y liberó una fracción. Solo una. El fuego explotó. El océano hirvió. No literalmente, sino conceptualmente. El agua gritó, el espacio tembló, y por un instante el abismo entero intentó rechazarlo. La locura lo golpeó como una marea negra, deseos de destrucción, visiones de tronos rotos, dioses cayendo, sangre divina cubriendo los cielos. Vio a Zeus arrodillado. Vio a Hades atravesado. Vio el panteón ardiendo. Su mano tembló. Mentiras, susurró. Tentaciones baratas. El poder intentó tomar control total. Poseidón respondió de la única forma que podía, autodestrucción controlada. Forzó el flujo energético a circular en espiral cerrada dentro de su cuerpo, chocando contra sí mismo una y otra vez. Cada colisión interna era agonía pura. Su núcleo se agrietó. Su mente se fragmentó. Recuerdos se rompieron y se reconstruyeron mal. Minutos. Horas. Años subjetivos. Cada vez que perdía el control, el mar lo castigaba. Cada vez que lo recuperaba, avanzaba un paso. No estaba dominando el poder. Estaba aprendiendo a sobrevivirlo. En el Olimpo, el cielo se oscureció sin razón. Zeus dejó de hablar a mitad de una frase. Un rayo murió en su mano. Ese idiota, murmuró. Hades sintió el temblor en el inframundo, grietas formándose en ríos que nunca debían moverse. No es un entrenamiento, dijo con frialdad. Es una apuesta contra su propia existencia. Atenea apretó los labios. Si falla, no quedará Poseidón. Quedará algo peor. De vuelta al abismo, Poseidón abrió los ojos. Ya no brillaban solo azul. Había algo más. Se incorporó con dificultad, arrancando el tridente del suelo. El mar intentó aplastarlo una última vez, y no pudo. No porque Poseidón fuera más fuerte, sino porque su voluntad ya no fluctuaba. Eso es, dijo con voz ronca. Obedéceme, o resísteme, pero no me controles. Invocó una marea interna y luego otra, no para atacar, sino para probar precisión. El fuego respondió sin desbordarse. El agua no se evaporó. Por primera vez desde que obtuvo ese poder, ambos coexistieron durante más de unos segundos. Poseidón sonrió. No con orgullo. Con cansancio. No estoy listo para gobernar, admitió. Pero tampoco soy un arma sin dueño. El abismo se calmó lentamente. Cuando ascendió, su presencia ya no era caótica, sino opresiva. Un poder que no gritaba, pero que prometía violencia absoluta cuando fuera necesario. Y en lo más profundo de su mente, una certeza se grabó. El trono del panteón no se tomará con una explosión. Se tomará cuando los demás teman lo que puedo desatar y respeten que elijan no hacerlo. Capítulo 68. El combate que decide el trono.
El mar estaba en calma. Demasiado. El cielo sobre el Olimpo se oscurecía sin tormenta, sin nubes reales. No era un fenómeno natural, era presión divina. Los dioses lo sabían. Los semidioses también. Incluso las criaturas menores sintieron el peso en el pecho. Hoy no habría discursos. Hoy no habría estrategia. Hoy solo sobrevivía el que pudiera mantenerse en pie. El círculo del combate fue creado sobre una extensión infinita de agua sólida, un antiguo campo ritual donde ningún panteón externo podía intervenir. Solo dioses del panteón griego. Solo sangre divina. Zeus descendió primero. El rayo crepitaba alrededor de su cuerpo, no como arma, sino como extensión de su voluntad. Sus ojos brillaban con experiencia, con siglos de guerra. No necesito el trono para gobernar, dijo. Pero nadie más está listo para cargar con lo que significa. Hades apareció sin sonido, emergiendo de una grieta negra. No llevaba intención de reinar, pero sí de juzgar. El trono no es para el más fuerte, dijo. Es para el que no huye cuando todo se derrumba. Entonces, el mar se agitó. Poseidón emergió. No como rey. No como salvador. Sino como amenaza. Su tridente vibraba, no por poder, sino por inestabilidad contenida. La locura estaba ahí, dormida, esperando un error. No quiero el trono, dijo Poseidón con voz grave. Pero si ninguno de ustedes puede detenerme, entonces no merecen sentarse en él. Y el combate comenzó sin señal. Zeus atacó primero. Un rayo descendió desde el cielo directo al pecho de Poseidón. No un aviso. No una prueba. Un intento de matar. Poseidón bloqueó con el tridente, tarde. El impacto lo lanzó cientos de metros, rompiendo el mar sólido en fragmentos. Sangre divina cayó al agua. Primer error, gruñó Poseidón mientras se levantaba. Pensar que sigo siendo el de antes. El océano respondió. Miles de columnas de agua se elevaron y colapsaron sobre Zeus. El dios del rayo fue empujado al límite, forzado a usar sus alas de energía para no ser aplastado. Hades se movió. Sombras se alzaron, cadenas del inframundo atraparon a Poseidón por las piernas. No para vencerlo. Para medirlo. Poseidón rugió. Y ahí ocurrió. La locura intentó emerger. Por un segundo, sus ojos perdieron foco. El mar tembló sin control. Un dios menor fue pulverizado por la presión sin siquiera ser objetivo. Poseidón cayó de rodillas. Respiró. Recordó. No a un trono. No al poder. Sino a todo lo que había perdido por dejarse llevar. No, ahora no. Se levantó a la fuerza, rompiendo las cadenas, pero no atacó de inmediato. Ese retraso le costó caro. Zeus apareció frente a él y descargó el rayo directo al rostro. Impacto total. Poseidón salió despedido, su cuerpo atravesó capas de agua y roca divina. Por segundos, todos pensaron que había terminado. Silencio. Entonces, el mar se partió. Poseidón emergió, ensangrentado, respirando pesado, pero de pie. ¿Eso es todo lo que tienes? ¿Rey del cielo? El aura cambió. Ya no era locura. Era determinación. Poseidón atacó. Un solo movimiento. Tridente directo. Zeus bloqueó, mal. El arma divina atravesó su hombro y lo lanzó al suelo. El rayo se apagó por primera vez en milenios. Hades observó en silencio. Poseidón se detuvo frente a Zeus caído. Pudo matarlo. Pudo reclamar el trono ahí mismo. No lo hizo. Gobernar no es destruir, dijo. Pero tampoco es esconderse en el pasado. Se giró hacia Hades. Y tú lo sabes. Hades asintió lentamente.
El combate ha hablado. El cielo se abrió. El mar se calmó. No hubo proclamación oficial. No hubo corona. Pero todos los dioses entendieron algo. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Poseidón no ganó por ser el más fuerte. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha ganó porque cayó, sangró, casi perdió el control, y aún así siguió en pie. El trono seguía vacío. Pero ahora, todos sabían quién estaba más cerca de ocuparlo. Capítulo 69. La calma antes del trono. El mundo lo sentía, aunque no lo entendiera. Las corrientes mágicas del planeta comenzaron a alterarse. No era una guerra aún, pero todos los seres poderosos, dragones, ángeles, demonios y dioses, percibieron lo mismo. El panteón griego estaba a punto de decidir a su rey. Poseidón. En el fondo del océano, más allá de cualquier reino mortal, Poseidón entrenaba en silencio. Cada golpe de su tridente partía el mar como si fuera cristal. No entrenaba solo su poder, sino su mente. La locura seguía allí, latiendo, esperando un descuido. Un error, murmuró, y todo se pierde. Se obligaba a detenerse, a respirar, a pensar antes de atacar. Sabía la verdad, si perdía el control frente a Zeus o Hades, moriría. No entrenaba para ganar. Entrenaba para no fallar. Zeus. En lo alto del Olimpo, Zeus no gritaba ni lanzaba rayos. Estudiaba. Había convocado a dioses menores, no para pelear, sino para probar combinaciones, formaciones, tiempos de reacción. Cada rayo que invocaba era medido, contenido. Poseidón ya no es impulsivo, pensó. Y Hades nunca lo fue. Por primera vez en milenios, Zeus aceptó algo peligroso. No tenía la victoria asegurada. Eso lo volvió más peligroso que nunca. Hades. En el inframundo, Hades caminaba entre almas antiguas. No entrenaba su fuerza física. Entrenaba resistencia, paciencia, estrategia. Permitía que su energía se drenara y la recuperaba una y otra vez, preparando su cuerpo para una batalla prolongada. Ellos buscan dominar el trono, dijo en voz baja. Yo busco sobrevivir a quien lo obtenga. Hades sabía algo que los otros dos apenas aceptaban. El vencedor no saldría ileso. El acuerdo silencioso. Sin reunirse. Sin palabras. Los tres lo entendieron al mismo tiempo. La siguiente batalla sería la última. No habría retirada. No habría interrupciones. No habría alianzas externas. El trono del panteón griego se decidiría solo entre ellos tres. ¿Y quién se sentara en él? Marcaría el inicio real de la futura guerra de panteones. El cielo, el mar y el inframundo quedaron en silencio. La cuenta regresiva había comenzado. Capítulo 70. Tres dioses, un solo trono. El campo de batalla no fue elegido. Fue creado. El espacio entre el Olimpo, el mar profundo y el inframundo colapsó, formando un plano divino inestable. La realidad se agrietó apenas los tres llegaron. Poseidón apareció primero. El océano nació bajo sus pies. Zeus descendió después, envuelto en relámpagos que rompían leyes mágicas, no solo materia. Hades emergió el último. El suelo murió donde pisó. No hubo cuenta regresiva. El primer segundo. Zeus atacó primero. Un rayo descendió con fuerza suficiente para borrar un continente. Poseidón no esquivó. Clavó el tridente en el plano divino. Dominio del abismo. El mar se levantó como un muro infinito. El rayo atravesó el agua y aún así impactó. El pecho de Poseidón se abrió en una grieta de energía divina. No gritó. Sonrió. La herida se cerró a la fuerza. Así que este es tu máximo, dijo, y el océano rugió. Hades entra.
El suelo se abrió bajo Zeus. Cadenas negras, hechas de autoridad del inframundo, envolvieron su cuerpo. No te adelantes, dijo Hades. Esto no es solo fuerza. Zeus rugió, y un pulso eléctrico explotó desde su núcleo. Las cadenas se pulverizaron, pero Hades ya estaba frente a él. Un golpe directo al rostro. El Olimpo tembló en la distancia. Poseidón desatado. Poseidón apareció detrás de Zeus sin transición. El tridente atravesó su hombro. GAH. Zeus se liberó con una descarga masiva, pero esta vez Poseidón no retrocedió. El mar se fusionó con su cuerpo, cubriéndolo como una armadura viva. Marea delfín. Un golpe horizontal. El espacio se partió. Zeus salió disparado kilómetros, atravesando planos divinos como si fueran vidrio. Locura. Poseidón respiraba agitado. Su mente comenzó a crujir. Mátenlos. Ahora. A los dos. El mar empezó a perder forma. Su energía se volvió caótica. Hades lo notó. Ahí está, murmuró, tu debilidad. Hades alzó la mano. Trono de los muertos. Miles de manos espectrales surgieron del vacío y atraparon a Poseidón, drenando su energía. Poseidón gritó. El mar explotó. La onda expansiva borró todo durante varios segundos. Zeus vuelve. Desde el cielo roto, Zeus descendió como un dios de guerra. Basta. Su cuerpo estaba quemado, sangrando luz divina, pero su mirada era absoluta. Rayo del rey. No fue un rayo. Fue una sentencia. Impactó directamente en Poseidón y lo lanzó contra el plano inferior. El océano desapareció por un instante. Poseidón quedó de rodillas. La locura gritaba. Levántate. Mata. Devora. Sus manos temblaban. Entonces, se detuvo. Respiró. No, susurró. No así. Se puso de pie. El mar volvió, obediente. 3 contra el destino. Hades apareció entre ambos. Se acabó el juego. Liberó toda su energía. El inframundo se manifestó completo. Sombras absolutas, muerte condensada. Zeus liberó su último sello. Poseidón clavó el tridente en el suelo. Los tres liberaron su poder al mismo tiempo. El plano divino comenzó a colapsar. No había ganador aún. No había rendición. Solo una verdad. Uno de ellos no saldría caminando de esta batalla.